Hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que abra las ventanas de los cielos y derrame sobre ustedes y sobre sus familias todo género de bendiciones. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que nos han llevado a tomar decisiones que nunca antes habíamos tomado, como el hecho de suspender la asamblea anual y suspender actividades que llegan a ser muy importantes en la vida de la sociedad misionera femenil. Pero en medio de toda esta situación que estamos viviendo, tenemos una seguridad. Dios está con nosotros. Y el Señor en su misericordia nos va a seguir sosteniendo, nos va a seguir guiando. Estar en cuarentena es complicado porque tenemos que adaptarnos a una vida a la cual no estamos acostumbrados. Pero nuevamente podemos decir con toda seguridad, Dios está con nosotros. Nos preocupa qué es lo que sigue, nos preocupa qué va a pasar en un futuro, pero el Señor en su palabra nos da una promesa muy hermosa que encontramos en Isaías 41:10, que dice de la siguiente manera: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hermanas, tomemos esta promesa para nuestra vida. No vivamos en temor, no vivamos en miedo, sino en la seguridad de que nuestro Dios está con nosotros, que nuestra vida está en sus manos y que tenemos la confianza, la seguridad, la esperanza de que pronto nos volvamos a reunir. Las noticias que estamos recibiendo es que pronto se reinician actividades, pero lo más hermoso es que llegará el momento en que todas juntas podrán alabar el Dios en nombre del Señor, seguir adelante con las actividades que tienen planeadas, que tienen programadas. Y lo más hermoso es que pronto estarán juntas. Que esa esperanza sea lo que nos sostenga para seguir adelante, creyendo y confiando que en un tiempo breve podemos vernos. Vamos a poder abrazarnos, saludarnos, demostrar el amor que tenemos unos hacia otros y sobre todas las cosas, alabar juntos el nombre de nuestro Dios. No teman, sigan adelante. Y doy gracias por la vida de cada una de ustedes que son parte de las diferentes sociedades misioneras femeniles de la Conferencia Anual Septentrional. Dios tiene grandes cosas para ustedes, así que no teman, el Señor es con ustedes. Bendiciones. Inclinemos nuestra cabeza y estemos en oración. Amado Padre, te damos gracias porque en tu misericordia tú nos das el privilegio de poder alabarte, de poder reflexionar en tu palabra y sobre todo el poder servirte. Ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos, Señor, que nos sigas mostrando tu voluntad. En esta hora pongo en tus manos a cada una de mis hermanas que son parte de la mesa directiva de la Federación Septentrional, así como cada una de las hermanas que son parte de las sociedades misioneras femeniles de esta conferencia. Te pido que las guardes en el hueco de tu mano y que las sigas dirigiendo como lo has hecho hasta este momento. Padre, gracias por tu misericordia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, ahora y eternamente. Amén. El Señor las guarde. En este día del Señor me gozo en saludarlos y le pido a nuestro Padre Celestial que esté en cada uno de nuestros hogares. Es un gozo para mí estar en la obra del Señor como tesorera de la Federación Septentrional. Mi nombre es Ernestina Osorio Cervantes y radico en la ciudad de Querétaro asistiendo a la Sociedad Misionera Fe, Esperanza y Caridad. Ahora, hermanos, vamos a pasar a escuchar en voz de nuestro hermano Esteban Aguilar Ordaz el mensaje que con
Mucho ahínco y mucho corazón nos ha preparado. Mujeres de pacto que generan impacto. Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Es una bendición poder compartir juntos las enseñanzas al escudriñar la palabra de Dios. Hoy que nos encontramos inmersos en una situación atípica y que seguramente nunca pensamos que viviríamos. Sin embargo, es una gran oportunidad y agradezco a Dios tan grande privilegio. Hemos leído el tema de la asamblea y el texto base, y quiero comenzar con la definición de la palabra pacto. Etimológicamente, pacto se deriva del latín pactum, que es participio de pacici, que significa firmar o signar un tratado, de donde pactar a la vez se deriva de pax, pacis, paz, de la familia etimológica de la palabra paz. Según la Real Academia Española, pacto es acordar algo entre dos o más personas o entidades, obligándose mutuamente a su observancia y cumplimiento. Bíblicamente, el pacto se refiere a la relación que existe entre Dios e Israel como pueblo que ha sido elegido. Un pacto entre el Dios infinito y el hombre finito. Dios se presentó a su pueblo y el pueblo podía aceptar o no las condiciones de la salvación, aceptando o no ese pacto. Ahora vamos a repasar algunos de los pactos que podemos encontrar en la Biblia. El pacto con Adán, en Génesis 1, 26 al 30 y capítulo 2, 16 y 17, Dios le da a Adán la tarea imperativa de fructificar, multiplicar y llenar la tierra, señorear, y también hay una restricción: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Adán con Eva estarían en las condiciones originales que conocemos en el huerto del Edén. El pacto con Noé, en Génesis 9:11, Dios le dice: este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, y este pacto tiene una señal que es el arco iris. Pacto con Abraham. En Génesis 12, del 1 al 3, encontramos un pacto incondicional. Dios promete a Abraham su bendición y hacer de su descendencia una gran nación. También promete bendición a quienes lo bendijeren y mal a quienes lo maldijeren. Además, Dios prometió que bendeciría al mundo entero a través de la simiente de Abraham, y la señal de este pacto fue la circuncisión. El pacto con Moisés, un pacto condicional, que en Deuteronomio 11 promete a los israelitas una bendición por la obediencia y una maldición por la desobediencia. Estos pactos son muy conocidos por quien, como ustedes, participan como delegados oficiales en la asamblea. Cuando fueron recibidas como miembros de la Sociedad Misionera Femenil según el ritual de su constitución, declararon que con la ayuda de Dios procurarán esforzarse en vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo, y con la ayuda del Espíritu Santo se comprometen a observar la disciplina para crecer como seguidoras de Cristo y miembros de esta sociedad, etc. Continúa el ritual. Es decir, al ser parte de esta organización oficial de la Aimar, también pactaron no solamente con una organización, sino con Dios. Dios, habiendo elegido a Saúl como rey para Israel, lo desechó por su desobediencia. En el primer libro de Samuel, del 9 al 15, vemos esto. Saúl peca cuando, en lugar de obedecer a Dios, escucha y hace lo que el pueblo quiso. Consintió la voz del pueblo. El siguiente es un pacto no muy conocido, y tal vez porque al final, al no ser cumplido por el hombre en cuestión, no trascendió lo que Dios le había proyectado. En el primer libro de Reyes, 11 del 29 al 40, se encuentra un pacto. Este pacto de parte de Dios dice: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón,
y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad en que yo elegí de todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado y ha adorado a Azoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto. En el versículo 37, yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Seguro que no muchos identificamos ni este pacto ni a quién va dirigido. Esto sucede cuando no respetamos un pacto que podría perpetuar, como en el caso de Abraham, de Moisés, de David, a lo largo de las generaciones de los siervos de Dios. Jeroboam perdió esa gran oportunidad por no obedecer a Dios y alejarse de él y de hacer su voluntad. Ya que hemos repasado algunos pactos, unos muy conocidos y otros no tanto, deseo compartir qué podemos y cómo cumplir un pacto que ya nosotros hemos aceptado y con el cual nos hemos comprometido. De aquellos con quienes Dios hizo pacto y los recordamos por haber cumplido tal pacto, vamos a recordar qué hicieron de manera que mantuvieron con su Dios. Abraham obedeció, le creyó a Dios y es conocido como el padre de la fe. Moisés también obedeció, pero igual que Abraham, tuvo una relación personal con Dios tan estrecha que ambos dialogaron con él como quien dialoga con su mejor amigo. David también fue obediente y celoso de Dios. En el Sermón 40 de Juan Wesley, que se titula La perfección cristiana, que por cierto es una de las doctrinas prominentes del metodismo y aportación al cristianismo, Wesley nos ayuda a permanecer en el pacto en que Dios nos ofrece la salvación por medio de Jesucristo, de manera que trascendamos, que generemos impacto mediante buscar la perfección cristiana. Dios mismo nos dice y pide en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Segunda carta a Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Segunda carta a los Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gustaría en lo personal ahondar en este sermón. Sin embargo, solo analizaremos por cuestión de tiempo en este medio virtual los puntos importantes para el tema. Lo primero es que, como lo hemos leído, si Dios lo comunica en las lecturas anteriores, es posible ser perfectos delante de Él. Pero es un proceso que requiere compromiso, esfuerzo y dedicación. Wesley, en el punto número 4 de este sermón, nos dice, me esforzaré para mostrar, primero, en qué sentido los cristianos no son, y segundo, en qué sentido son perfectos. Los cristianos no son perfectos, tan perfectos en esta vida como para ser libres de toda ignorancia. Podemos conocer en común con otras personas muchas cosas acerca de este mundo, y con respecto al venidero, lo que Dios nos ha revelado. Conocemos lo que el hombre natural no percibe porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Conocemos la operación del Espíritu Santo en nuestros corazones y cómo tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Pero las cosas que no conocemos son incontables. ¿Quién puede comprender el poder de Dios? O que hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que estos tres no son tres, sino uno solo. O cómo el eterno Hijo de Dios tomó sobre sí la forma de un siervo. Tampoco es para ellos saber los tiempos o las sazones cuando Dios llevará a cabo sus grandes obras en la tierra. Mucho menos, sabemos cuándo Dios apresurará su reino, ni cuándo los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. En Juan 13:7 leemos: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Así de grande es nuestra ignorancia, y tan pequeño el conocimiento aun de los mejores de entre los hombres. Nadie es tan perfecto como para ser libre de toda ignorancia. Y aún así, hay quienes no se ocupan en conocer lo que está a nuestro alcance, y por lo tanto se inclinan a errar en cuanto a las cosas que no conocen. Es verdad que los hijos de Dios no se equivocan en cuanto a las cosas esenciales de la salvación, el camino que Él les enseña, camino de santidad, es tan llano que el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se perderá. Isaías 35:8. Pero en las cosas que no son esenciales a la salvación, se equivocan, y ello frecuentemente. Los mejores y más sabios se equivocan frecuentemente en los hechos, a veces creyendo que no se han equivocado, y ello no solo suponiendo que las personas buenas son mejores o que las malas son peores de lo que son, sino creyendo que son buenas personas los que son muy malvados, o que quizás han sido o son personas malvadas quienes han sido o son santos e irreprochables. Por consiguiente, hasta los cristianos no son tan perfectos como para ser libres de ignorancia o del error. Y en tercer lugar, debemos agregar ni tampoco los defectos, entendiendo bien esta palabra. No podemos, por ejemplo, aceptar la embriaguez como un defecto, o que alguien tome el nombre de Dios en vano, o devolver maldición por maldición como uno. Aquí solo se llama correctamente defectos a los corporales y todas aquellas imperfecciones internas o externas que no son de naturaleza moral, como la debilidad, la lentitud de entendimiento, la torpeza o confusión en la comprensión, la incoherencia de pensamiento, la velocidad irregular o pesadez de la imaginación, carecer de una memoria lista y retentiva. Otros defectos pueden ser lentitud para hablar, falta de adecuación del lenguaje, pronunciación desagradable y un sinnúmero de defectos, ya sea en la conversación o en el comportamiento. Estos son debilidades que las personas van a tener y nadie puede esperar perfecta liberación hasta que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. También hay muchos quienes el enemigo de las almas, viéndoles profundamente dormidos, en forma muertas de piedad, no los tentará con grandes pecados, no sea que despierten antes de caer en las llamas eternas. Igualmente, hay hijos de Dios que, habiendo sido justificados gratuitamente y habiendo hallado redención en la sangre de Cristo, actualmente no tienen ninguna tentación, no sienten las tentaciones. Dios ha dicho a sus enemigos: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis hijos. Primer libro de Crónicas 16:22, Salmo 105:15. Pero el mismo Hijo de Dios, cuando estaba en la carne, fue tentado hasta el final de su vida. Por tanto, que su siervo espere lo mismo, porque bástale al discípulo ser como su maestro. Mateo 10:25. La perfección cristiana no implica quedar exentos de la ignorancia o del error, de los defectos o de las tentaciones. Por cierto, perfección y santidad son dos nombres para la misma cosa. Así, todo aquel que es perfecto es santo.
y todo el que es santo es en el sentido bíblico perfecto. Sin embargo, en la tierra no hay último grado de perfección, nada que no admita un crecimiento continuo. Así que, por más alto que sea el grado de perfección, todavía necesita crecer en la gracia y alcanzar en el conocimiento y el amor de Dios, su Salvador. Entonces, ¿en qué sentido son perfectos los cristianos? Como segundo punto debemos sentar la premisa de que hay varias etapas en la vida cristiana, tanto como en la vida natural. Hay hijos de Dios recién nacidos, otros con mayor madurez. El apóstol Juan en su primera carta: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Más adelante, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y aún después, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis apagado todos los dardos de fuego del maligno. Romanos 5:1. En Efesios 6:16, hasta que leemos: vosotros sois varones perfectos, a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Aún los niños en Cristo son de este modo perfectos o nacidos de Dios. Primera carta de Juan 3:9 y 4:7. Los verdaderos cristianos o creyentes en Cristo son liberados del pecado externo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera carta de Juan 4, 8 y 9. Pero esto significa que no peca voluntariamente, o que no peca habitualmente, o no como lo haría antes. Esto no lo dice la Biblia. Entonces, la mejor manera de responder a una afirmación atrevida es simplemente negarla. Y si alguien puede probarlo mediante la palabra de Dios, que presente sus sólidas e irrefutables razones. Con todo esto, hay quien trae a la memoria: ¿acaso Abraham mismo no cometió pecado, prevaricando y negando a su esposa? ¿Acaso Moisés no cometió pecado cuando provocó a Dios junto a las aguas de la rencilla? ¿No pecó David, el varón conforme al corazón de Dios, en el asunto de Urías, el heteo, hasta el asesinato y adulterio? Hombres con los que Dios hizo pacto. Todo eso es cierto. ¿Qué deducimos? ¿Que los hombres más santos entre los elegidos de Dios cometieron pecado? De esto se puede deducir que todos los cristianos cometen o deben cometer pecado. Mientras tengamos vida, negamos terminantemente esta conclusión. Quienes esto argumentan parece que no han leído que Jesús declaró: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Con estas palabras, nuestro Señor declara dos cosas. Primero, que antes de su encarnación entre todos los seres humanos, no había habido ninguno mayor que Juan el Bautista, de donde surge que ni Abraham, ni David, ni ninguno antes fue mayor que Juan. En segundo lugar, el más pequeño en el reino de Dios, el que Jesús vino a establecer sobre la tierra, a la cual los violentos ahora comienzan a tomar por la fuerza, es mayor que él. La sencilla consecuencia es: el más pequeño de estos que tiene ahora Cristo como su rey es mayor que lo que fueron Abraham, Moisés o David o cualquier otro judío. Y a la vez, ninguno de estos fue alguna vez mayor que Juan. Sin embargo, el hombre justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Y no dice Proverbios que cae en pecado, sino que cae en aflicción temporal. Cuando Jesús fue glorificado, subió a lo alto, cautivó la cautividad para que tomasen dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Y cuando llegó el día de Pentecostés, sucedió que primeramente aquellos que esperaban la promesa del Padre fueron hechos más que vencedores sobre el pecado mediante el Espíritu Santo que les fue dado. En el Nuevo Testamento leemos que los apóstoles mismos
se dice, cometieron pecado, y los más importantes de ellos. Pedro con su simulación en Antioquía, en Gálatas 2, del 11 al 14. Y Pablo, mediante su aguda contienda con Bernabé, en Hechos 15:39. Bien, supongamos que Pedro y Pablo cometieron pecado. ¿Qué se deduce de esto? ¿Que todos los apóstoles cometieron pecado algunas veces? No hay sombra de prueba para esto. ¿O deducimos que todos los otros cristianos de la era apostólica cometieron pecado? Peor que peor. Pensaríamos que si 2 de los apóstoles pecaron una vez, entonces los otros cristianos en todos los tiempos cometen y cometerán pecado mientras vivan. No permita Dios que hablemos así. Ninguna necesidad de pecar les fue impuesta. Sin duda, la gracia de Dios es suficiente para ellos, y lo es también para nosotros hasta el día de hoy. Así que todo aquel que es tentado a cometer cualquier pecado, no necesita pecar, porque nadie es tentado más allá de lo que puede sobrellevar. Por eso Pablo escribe que el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda carta a los Corintios 12, del 7 al 10. En Romanos 8:1 leemos: ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si bien como personas fallamos, como cristianos tenemos el siguiente privilegio: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan 1:9. Al que discierne espiritualmente, cuando usa la confesión y tiene el perdón, procura no volver a caer en pecado. Así que, primero, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Segundo, nadie puede decir: yo no he pecado, no tengo pecado del cual ser limpiado. Tercero, Dios está listo a la vez a perdonar nuestros pecados pasados y a salvarnos de ellos en el tiempo venidero. Cuarto, estas cosas os he escrito, dice el apóstol, para que no pequéis. Pero si alguien peca o ha pecado, no necesita continuar pecando, ya que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así, conforme a la doctrina del apóstol Juan y al tenor del Nuevo Testamento, establecemos que el cristiano es tan perfecto como para no cometer pecado. Como mencioné antes, me gustaría ahondar más en este sermón de Wesley, pero la limitante por ahora no nos lo permite. Sin embargo, les sugiero puedan estudiar de manera personal para reforzar el propósito de esta conferencia. Volviendo entonces al tema, mujeres de pacto que generan impacto. Sin duda que la palabra de Dios y el Sermón 40 de Wesley nos proporcionan las siguientes directrices para impactar nuestro entorno. 1. Mantengamos presente el compromiso que hemos adquirido primero con Dios y con esta organización femenil. 2. No dejemos lugar a la ignorancia. Busquemos conocer más a Dios y su voluntad usando los medios de gracia a nuestro alcance. 3. No perdamos la oportunidad de trascender mediante las promesas de Dios contenidas en su pacto. Hagamos nuestro su poder, haciendo nuestra su voluntad y su propósito en nuestra vida. Recordemos: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 4. Busquemos siempre la comunión con Dios. Que la cercanía sea tan genuina como la de Abraham o Moisés con su Señor. Y si sucede algo como lo que le pasó a David o a Salomón, recordemos: abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. 5. Así seamos niños espirituales, jóvenes que vencieron al maligno, hombres fuertes o varones perfectos. Si Dios nos ha dado testimonio que somos ahora hijos suyos, no tendremos duda de lo que tenemos que hacer. Así que solo falta poner manos a la obra. El discípulo,
La oveja oye a su pastor y lo sigue. El discípulo no espera a ver qué tiene que hacer. Dios lo mueve a la acción. No necesita que le digan cómo hacerlo. Ya Dios lo ha preparado. El discípulo no tiene objeciones ni pretextos, porque aunque se enfrente a una tarea titánica, él dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. La mujer samaritana de inmediato recibió las palabras: yo soy el que habla contigo, quien trae la salvación, y de inmediato corrió a llevar la noticia de que el Mesías, llamado el Cristo, le ofreció agua que sale para vida eterna. Fue tal la vehemencia para con su pueblo que el impacto no fue solo para ella, sino que lo compartió con todos, tanto que muchos creyeron en él por la palabra de ella. Y posteriormente creyeron muchos más al oír personalmente a Jesús, de manera que verdaderamente Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermana, que seas un conducto para que los demás puedan llegar ante Jesús. Estimada hermana, ya sea que eres una niña espiritual, una joven que ha vencido al maligno, una mujer fuerte o una mujer perfecta, allá afuera hay un mundo ávido de ser impactado por la esperanza, por el amor, por la salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Una posibilidad para trascender mediante el pacto de Dios y la gran misión que nos ha encomendado. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, amadas hermanas. Doy gracias a Dios por el privilegio hermoso que me da de poder saludarles por este medio. Soy la hermana Eva Tierrafría Jaraleño, miembro de la Iglesia La Santísima Trinidad en Suchitlán, Guanajuato. Después de saludarles con mucho amor, también les hago la invitación para poder continuar con el estudio del libro del apóstol Juan. Con base en ello estaremos compartiendo con ustedes, hermanas, un sencillo cuestionario de 25 preguntas. Es sobre el contenido del mismo libro que acabo de mencionar. Les hago la invitación para que juntas edifiquemos nuestra vida espiritual con base en las enseñanzas de nuestro Dios a través de este libro hermoso. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Dios les bendiga, hermanas. Mi nombre es Ana Velázquez Monroy, de la Iglesia Emanuel de Mineral del Monte. Mi cargo en la Federación es subcoordinadora del Distrito Comarca Minera. A continuación le damos el lugar a nuestro hermano Martín Larios Osorio, que nos impartirá la conferencia Mujeres de Pacto que generen impacto. Buenas tardes a todas nuestras hermanas de la Sociedad Misionera Femenil en su Federación Septentrional. Es un privilegio el haber sido invitado a compartirles este mensaje y rogamos al Señor que sea su Espíritu el que mueva nuestros corazones, nuestros entendimientos para el mensaje de este momento. El tema que nos han invitado a compartir es el de mujeres de pacto que generan impacto, basados en el texto que encontramos en el capítulo 4, versículo 39 del Evangelio de Juan: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho.
quiero compartirles algunas imágenes de la iconografía cristiana de este episodio que seguramente hemos conocido y leído en varias ocasiones, de aquel episodio en que la mujer samaritana se acerca a nuestro Señor Jesús y se encuentran en el pozo de este pueblo llamado Sicar. Sin embargo, quiero resaltar que si observamos en casi todas las imágenes que encontramos del episodio, vemos a un Señor Jesús como maestro, como Señor, dándole el agua a esta mujer. Sin embargo, quise compartirles esta imagen, y es una imagen curiosa porque es una imagen del pintor Giovanni Lanfranco, que se encuentra en la iglesia de Santa Sabina en Roma, en donde se muestra a la mujer desafiante, a una mujer inclusive más arriba en la figura que el Señor Jesús, y eso es un detalle muy curioso que no se representa en casi todas las pinturas de la época. El primer tema que tenemos que revisar es el paso de Jesús por Samaria, un camino indeseado. En el texto que encontramos en Juan capítulo 4, versículos 4 al 7, dice que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Debo también compartirles una foto del actual pozo de Sicar el día de hoy. Existe un pequeño templo y todavía está ahí el ojo de agua, de donde la tradición dice que de ahí sacó aquella mujer el agua en aquel día. Decíamos que en el regreso a Galilea, que el Señor Jesús podría haber pasado por Perea, que está al este del río Jordán, o bien podría haber pasado por Samaria, que son las dos riberas del río Jordán. El historiador Flavio Josefo nos dice que aunque la ruta más directa era la que pasaba por Samaria, los judíos no la utilizaban debido a la antipatía que se profesaban unos con otros. Sin embargo, Jesús tomó esa vía porque quería alcanzar a la gente despreciada de esa región. En aquel entonces, los samaritanos por lo general eran personas bastante pobres y relegadas de la sociedad dentro de los pueblos, dentro de las tribus de Israel. Al encontrarse con esta mujer, le pidió un favor y apeló a su benevolencia. Él tenía sed, estaba cansado. El evangelista es muy enfático al señalar la hora del día, alrededor del mediodía, en una época en que se aproximaba el verano. Entonces suponemos que hacía calor. Una actitud distinta tiene nuestro Señor Jesús con esta mujer, a la que mostró en el capítulo anterior del Evangelio de Juan con Nicodemo, en donde nos comparte aquellas palabras hermosas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 veces esta mujer rehúsa darle agua, y ella inclusive resalta la distinción racial que hay entre samaritanos, ya que los samaritanos también eran descendientes de Jacob, pero que habían concertado matrimonios mixtos con pueblos del norte y se separaron de los reinos de Judá y Benjamín en el sur, los que posteriormente se conocerían como judíos. Esto a partir de la cautividad babilónica de Israel allá por el siglo VI a.C. Nuestro Señor Jesús, de manera asertiva, crea en ella un interés y una sed. No estaba hablando del agua del pozo, solo la usó como ilustración. El agua del pozo requería un trabajo físico para obtenerla. En contraste, la fuente interior brotaría en abundancia como respuesta a la fe de aquella mujer. El Señor Jesús estaba refiriendo a Él mismo, Él como agua
de la vida. Nuestro Señor Jesús inmediatamente plantea el cómo debemos adorarle, en espíritu y en verdad. En primera instancia, Él se conmueve ante la sincera duda de esta mujer y su interés en encontrarse con el Salvador. Y aquí vamos a detectar algunas de las actitudes básicas que tenemos que encontrar para hacer un pacto con el Señor. Dice Juan 4, del 21 al 25, Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En este momento, el Señor no evita la cuestión del pecado personal, pero ante todo se conmueve ante la sincera duda de ella. No le remarca sus posibles fallas. Para esta mujer lo importante era averiguar si debía adorar a Dios en ese monte donde los samaritanos le adoraban o si debía ir a adorarle a Jerusalén. Debo compartirles que el monte donde los samaritanos adoraban al Señor era muy cercano a este pueblo de Sicar, y había una discusión entre los líderes religiosos de esa época de si se debía adorar en ese monte o en el monte de Jerusalén. Lo relevante para el Señor Jesús ni siquiera es dónde, sino cómo se le adora, en espíritu y en verdad. Pero Él detecta ese interés de ella. En la situación actual que estamos viviendo, por ejemplo, hay una discusión entre los liderazgos religiosos en las iglesias evangélicas, aún en nuestro país y aún a nivel mundial, de cómo adorar a Dios, y no solo eso, sino dónde adorar a Dios. Ha sido un parteaguas en la historia reciente de la humanidad el no poder reunirnos. Desde siempre Jesús nos ha marcado el camino. No es dónde lo adoramos, es cómo lo adoramos. La mujer, pues, tiene un interés genuino en la venida del Mesías. Aquí debemos entender que aún los samaritanos esperaban a este Mesías que habría de liberar al pueblo. Esta mujer ahora se halla cara a cara con el Salvador del mundo, con el Mesías. Él le va a revelar que Él es el que está esperando. Había aceptado al Señor Jesús por fe y entonces corre a la ciudad para contárselos a los hombres y al resto de la población que quizás tenían relación con ella y estaban muy interesados en saber si este Jesús de quien ella hablaba era realmente el Mesías. Podía de veras contar todo lo que ella había hecho. Es pues el momento en que se va a enfrentar a establecer ese pacto con el Señor. Ahora, aquí es interesante preguntarnos por qué el evangelista Juan quiere enfatizarnos este pasaje y por qué. Este es un pasaje que no aparece en los otros 3 evangelios y según sabemos el evangelio de Juan se escribió años después que los otros evangelios, por lo que es muy probable que el evangelista haya querido enfatizar cosas que no se habían dicho antes. ¿Por qué es importante este pasaje? ¿Por qué no lo mencionan los evangelios sinópticos? Juan quiere señalarnos esos pequeños detalles que luego perdemos de vista. Por ejemplo, el celo del judío o del israelita por decir la verdad. No olvidemos que uno de los 10 mandamientos que el pueblo seguía celosamente era: no mentirás, no darás falso testimonio. El testimonio de una persona era su palabra. Para cuestiones legales se requería el testimonio de 2 testigos. No se necesitaban hacer pruebas al estilo de la época moderna. En nuestro texto base
Vemos en Juan 4:39 que esta mujer no requirió testigos para que le creyeran. Su palabra bastó para que los hombres creyeran en Jesús. Su testimonio no eran palabras o chismes, no solo era decir aquel hombre supo lo que he hecho, sino detrás de esto había todo un mensaje. Era este hombre es quien nos va a quitar la sed, el miedo, la esclavitud, nos va a dar libertad, pero aún más me ha dado la libertad a mí, lo hace personal, me ha dado el agua de la vida y no voy a tener sed jamás. Y lo dice alguien oprimida, mujer samaritana, con una vida licenciosa, con múltiples parejas, ella misma lo reconoce, 5 hombres había tenido y ninguno había sido su marido, por tanto era una persona moralmente cuestionable. El pacto que hace con el Señor se basa en la fe y el testimonio mutuo y normalmente cuando hay fe y testimonio mutuo entre dos partes, esta fe mutua se llama fidelidad. Fidelidad y fe tienen la misma raíz etimológica. Esa fe se convierte en una fianza moral, en donde cada una de las partes deposita su parte en el corazón del otro. Cuando existe esta fianza moral mutua, esa fianza en conjunto se llama confianza. Y aquí es el primer aspecto que tenemos que recalcar del pacto con el Señor. El Señor quiere hacer un pacto con cada uno de nosotros. Así es que te invito, hermana, a que dispongas tu corazón, pongas todas aquellas problemáticas, fallas, deficiencias que sientas en tu corazón en manos de nuestro Señor Jesús. Él nos va a confiar también. Y tenemos que hablar entonces de cuál es nuestra situación actual. Actualmente estamos viviendo en una época en donde, si bien es cierto, hay muchas libertades para hacer muchas cosas, también hay muchas cadenas que nos atan, muchas formas de esclavitud moderna. Y normalmente en la historia de la humanidad las crisis han desnudado el pecado de nuestra sociedad. Actualmente hay muchas formas en las que todavía vemos cómo las personas viven atadas a sentimientos, a violencia, a explotación, pero sobre todo a que otro se aproveche de su prójimo. Y eso tenemos que considerarlo de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo actualmente. En estos días vivimos una época difícil, de incertidumbre, de miedo, de noticias, muchas verdaderas y muchas falsas que vienen y van, pero que solo han desnudado lo más interesante o las más interesantes crisis que hemos vivido en el siglo XXI. Y digo interesantes porque me parece que establecen un reto para nosotros como cristianos, para nosotros como mujeres cristianas. En las crisis normalmente suele aflorar lo más sublime, pero también lo más deleznable del ser humano. El caso de las pandemias históricamente lo ha demostrado. En pandemias pasadas la humanidad ha pasado por diversas reacciones, primero desde el estupor inicial ante la enfermedad hasta la búsqueda de culpables. Generalmente estos presuntos culpables se encuentran en las minorías, en los raros de la sociedad, en los más débiles. En la Edad Media, por ejemplo, en Europa, se acusó a los judíos de la peste negra, porque además tenían costumbres muy raras para el resto de la sociedad, como lavarse las manos, y entonces no se enfermaban y no se morían. Entonces los que sí se morían le echaban la culpa a los judíos. En la Edad Media en Europa también se llegó a acusar de ciertas enfermedades a las mujeres, aquellas que hacían remedios caseros raros, se les acusaba de brujas, por ejemplo.
en siglos más recientes, a los sucios pobres en la Inglaterra del siglo XVIII y aún en el siglo XX, a los negros. Actualmente hay muchos culpables, los chinos que comen ratas y murciélagos, esos chinos que comen cosas sucias. Ya de manera más refinada hemos escuchado también que se les echa la culpa a los científicos que son parte de alguna confabulación mundial para reducir la población mundial, o a miembros de sectas iluminadas que buscan crear un nuevo orden mundial para mantener cerradas las iglesias como una obra del anticristo. Hay mucha ignorancia que también debemos combatir con el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio entonces nos reta a ejercer una confianza, pero una confianza que genere impacto, y esto es a través de la palabra de Dios, Cristo Jesús. Las crisis desnudan entonces el pecado de nuestra sociedad. Quiero compartirles algunos datos que he encontrado que se me hacen muy interesante. Esto solo en términos económicos. Son datos que presentó hace algunos días el Banco Interamericano de Desarrollo. Negocios que tienen un 30% del liderazgo femenino aumentan 15% su rentabilidad. Si las tasas de empleo femenino igualan a las de los hombres, el Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza mundial, podría aumentar un 26% para el 2025. Y algo muy interesante, en América Latina, particularmente en dos países, México y Brasil, las mujeres dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a la educación, la salud y la nutrición para el hogar, reduciendo así la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esto es muy importante porque estamos viendo el impacto que está teniendo el liderazgo femenino en todos los ámbitos de la sociedad. Actualmente estamos restringidos a un impacto familiar, a un impacto inmediato, pero ahí donde el Señor te ha puesto, hermana, ahí debes de transmitir esta liberación, esta agua que nos da el Señor de vida eterna, y cumplir con este impacto que Él nos está retando. El Señor Jesús en este día nos exige ser mujeres comprometidas, ser mujeres que generan confianza, comprometidas con sus ideales, con los ideales de Jesús, con el amor al prójimo, con el amor a su familia, con su voz en todos los asuntos de la sociedad. No tengo la menor duda en tu compromiso, hermana, con el mensaje del Evangelio de Cristo. Jesús confía en ti, a ti que estás escuchando este mensaje. La palabra del Señor, es decir, Jesús mismo, está depositando su fe y su confianza en ti. Confía en Él. Haz ese pacto con Jesús, ese pacto que genera impacto. Él te dará el agua de la vida y tu palabra será testimonio de Él, impactando a los que te rodean. Es mi deseo y mi oración que el Señor nos siga bendiciendo a través de todas las condiciones que estamos viviendo y nos siga llenando de su bendición y de su espíritu ahí donde estamos. Que Dios te bendiga. Saludos, queridas hermanas. Solamente queremos mandarles un afectuoso saludo y decirles que la mesa directiva está trabajando para que a la distancia podamos estar cerca de ustedes y así poder estar unidas y no nos sintamos solas en este tiempo de cuarentena que aún no termina. Hermanas, reciban un saludo de la mesa directiva y que pronto podamos vernos. Ánimo, hermanas, no estamos solas. Todas estamos orando unas por otras. Dios les bendiga.